Hermano, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Ahora me di cuenta que se me olvidó ponerle la imagen. Sí, también, para dejarlo a su imaginación. Vamos a estar hablando en esta mañana de qué? De Saúl. ¿No? ¿De David? ¿Están seguros? ¿Están seguros que es de David? ¿Ya? O Natán. David. David. A ver si le lleva la porción, a ver si están pendientes, están medio dormidos todavía. Están ahí como que les faltó el café por la mañana. Pues hermano, había un pequeño ups en el estudio anterior, porque yo le di copy paste a la porción del otro, el estudio número 4. El estudio de esta mañana es en Samuel, 1 Samuel, capítulo 18. Pero hermano, este fue el pequeño error que cometí. Fue un copy paste de esta aquí. Pero eso no importa. Exacto. Sí, eso fui yo acá en el domingo pasado. Pues hermano, ya hemos visto de qué. Aarón y Ur. ¿Quiénes eran esos dos? De Moisés. ¿Y qué estuvimos estudiando en esta porción? Exactamente. Ayudaron a Moisés a sobrellevar la carga que él tenía en ese momento. Y del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? No. ¿De quién hablamos ahí? Barak y Débora. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Barak? ¿Qué se supone que él tenía que hacer? Hizo lo que tenía que hacer, pero no de la forma que el Señor le había mandado. ¿Y qué pasó entonces? La tarea se hizo, pero no fue por él. Pues entonces vamos a estar viendo acerca de David. Lo que pasa es que aquí David, como nosotros sabemos ya toda la historia de David, tiene sus altas y sus bajas. Tiene sus momentos en el cual él estaba agradando al Señor y tiene sus momentos al cual él pues no estaba agradando al Señor de una manera correcta. Pero aquí vamos a estar viendo momentos después que él mata a Goliat. Después que él mata a Goliat, Saúl se lo lleva al palacio. ¿Qué pasa? Cuando buscan ya a David, cuando Samuel fue a buscar a David, ¿qué había pasado con Saúl? Ven, usen el micrófono, que a veces acá no se escucha mucho. ¿Están por ahí? No hay. Sí, es que acá como está la bocina, escucho constante de la bocina, entonces a veces parece que como que me quedo pendiente a ver qué es lo que están diciendo, pero no se escucha mucho. Ok. Ok. Perfecto. Pues entonces, hermano, ¿qué había pasado con Saúl? Saúl había desobedecido a la qué? La orden de Dios. ¿Qué el Señor le había dicho que él tenía que hacer? Aniquilar. ¿A quiénes?
a los amalecitas. Y eso incluía hombres, mujeres, ancianos, niños y animales. El Señor dijo, no vas a dejar nada vivo. ¿Y qué pasó? Le perdonó la vida al rey y cogió los animales para sacrificarlos al Señor, según la excusa que él puso a Samuel. Por eso entonces, ¿qué hizo el Señor con Saúl? Lo echó a un lado, porque desafió una orden directa, un mandamiento directo de parte del Señor. Él siendo el rey que había sido escogido por Dios para liderar el pueblo de Israel. Siendo el rey, estando bajo el poder del Señor. Entonces, pasa de que lo echan a un lado y que viene entonces, el Señor le va a mostrar a Samuel quién iba a ser entonces el que iba a reemplazar a Saúl. Casi mira. Uh-huh. Uh-huh. Sí es. Pues hermano, ¿qué pasa luego? Samuel escoge a David, lo escogen y va a la guerra. Ya conocemos toda la historia, no voy a entrar en muchos detalles sobre la guerra, el tamaño de David, el tamaño de Goliat, nada de eso. Todos sabemos acerca de eso. Y luego pasa, entonces Saúl se lleva a David. Porque ¿qué pasó? Ganó la batalla. David fue el que ganó la guerra, esa batalla contra los filisteos. Entonces todo el pueblo lo estaba mirando. Pues Saúl dijo, pues déjame llevármelo para acá, para el palacio. Y pues ir bregando con él. Pues aquí entonces es que vamos a ver la porción al cual vamos a estar viendo ahora sobre David y cuál era su actitud en ese momento. David siendo un adolescente, un joven, todavía no se podía considerar un adulto como tal, porque todavía pues era una persona de poca edad, como uno puede decir, jovencito, inmaduro en ciertos aspectos. De aquí en adelante es que vemos la transición de David en convertirse en un hombre dispuesto a obedecer lo que el Señor le estaba indicando. Pues hermano, la idea central, ¿sirve con qué? Con excelencia, aunque los demás no estén qué. ¿No qué? Aprecien ese trabajo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de cómo debe ser nuestro trabajo? Para el Señor y no para los hombres. Claro, hermano, nosotros somos humanos y el que me diga que en ningún momento ha hecho algo y no ha esperado que por lo menos alguien le diga muy buen trabajo, te quedó bien, dudo mucho, porque todos esperamos en algún momento ese tipo de confirmación de que nos esforzamos y lo hicimos bien. Pero hermano, nuestro
todo lo que nosotros hacemos debemos estar pensando de que esto es para el Señor y no para agradar a las personas. Que aunque a las personas no les guste, no lo vean bien, mi corazón debe estar dispuesto a agradar al Señor con lo que yo estoy haciendo. Amén, hermano. Y esto así va a ser algo en el cual todo cristiano se va a estar enfrentando día a día, momento tras momento. Van a haber momentos en nuestra vida en el cual tenemos que tomar decisiones para agradar al Señor, y muchas de esas decisiones no van a agradar a todo el resto de las personas que nos están rodeando. Ahí es que debemos mantenernos firmes en agradar al Señor y no a los hombres. Amén, hermano. Pues, hermanito, vamos a pasar a la porción en 1 Samuel capítulo 18, versículos 5 al 7. ¿Quién quiere leer esa porción? Karina y Lorimar entonces la segunda. Las dos levantaron la mano a la misma vez. Pues dale. Y dice así: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Casina. Pero aquí vemos, hermano, no vamos a estar hablando sobre Saúl, sino vamos a estar hablando sobre David, la actitud que él tenía para poder servir. ¿Qué dice? Y David, ¿qué? Salía a donde quiera que Saúl, ¿qué? Le enviaba. Saúl le decía: vete de aquí hasta lo último del reino y búscame una flor que tenga 3 pétalos. Y él iba y, claro, esto es un ejemplo, pero él obedecía todo lo que Saúl le indicaba. Y algo importante que dice, que se portaba que prudentemente. O sea, que él estaba haciendo las cosas correctas para poder agradar al rey y poder mostrarle que él estaba dispuesto a hacer lo que se tenía que hacer. Que el rey pudiera ver que él podía confiar en David en hacer las cosas, porque él la estaba haciendo de la manera correcta, debida, indicada. De la misma manera, cuando el Señor nos manda a nosotros que hagamos algo, ¿qué es lo que el Señor espera? Que lo hagamos. Y que nuestra actitud sea que, igual que la de David, prudente, ser agradecidos y hacer las cosas porque amamos al Señor. Amén, hermano. Así, mira. Uh-huh. 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 Uh-huh.
Ujú. Amén. Y hermano, ¿qué nos dice acá? Y puso Saúl que sobre gente de guerra y era acepto a qué? A los ojos de todo el pueblo. Hermano, para poder llevar a cabo, para poder sobrellevar, liderar el soldado, en ese tiempo, la persona tenía que ser una persona que inspiraba confianza, sabiduría y que era hábil para poderle enseñarle a los que estaban debajo de su mando, poderle enseñarle cómo sobrevivir en la batalla. Si ustedes miran, ¿qué hacía David antes de que fuera llamado a pelear con Goliat? Pastor de ovejas. ¿Y qué decía? Que si se descarrilaba una oveja, él iba y que la buscaba. Y si le tenía que meter manos a un oso, a un león, ¿qué decía? Lo hacía. ¿Ustedes no creen que el Señor lo estaba preparando para este trabajo que iba a estar haciendo después? No es el enfrentarte, hermano, no es solamente en tú decir, ah, sí, yo me enfrenté a un oso, a un león. Hermano, no es que él tenía una armadura completa para poder aguantar los zarpazos de un oso, de un león. ¿Ustedes han visto las uñas, las garras de un oso, de un león? Las del oso son fácilmente como así de largas y filosas como cualquier cuchillo recién amolado. Y no es solamente eso. ¿Cuánto pesa un oso? De 500 hasta 1000 libras y por ahí para arriba. Un muchacho que pesaba 120 libras mojada, como uno dice. Un oso, un león, o sea, animales feroces, fuertes, que no solamente las uñas y el peso, los dientes, que fácilmente podían morder y romper huesos. Así porque así. Bueno, lo que quiero mostrar aquí es que el Señor lo estaba preparando, inclusive para enfrentarse con cosas difíciles, con cosas que requerían valentía en el momento. Y David pasó la prueba del Señor y el Señor luego lo puso, porque esto fue el Señor quien puso a David a través de Saúl. Lo puso sobre gente de guerra, lo puso a liderar personas en el ejército para llevar a cabo unas tareas, unas misiones. ¿Y qué pasó? No solamente que lo puso, sino que la gente lo aceptaba, estaba aceptando esa nueva persona. Usualmente cuando alguien llega nuevo a un grupo, y no es solamente que llegó nuevo a un grupo, sino que lo pusieron como a cargo de ese grupo, ¿qué es lo que casi siempre pasa? Hay riña, hay resentimiento entre esa persona nueva y todo el grupo. ¿Por qué? Que no hay confianza, no lo conocen, no saben entonces con qué malas mañas viene esta persona, cuál es su agenda. En este caso nada que ver, sino que él estaba siendo que aceptado bajo todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea que el Señor lo puso en gracia en todo lugar donde David iba. Todas las personas los estaban mirando y estaban viendo, esta es una persona al cual es para confiar, una persona que estoy viendo que se puede confiar, que se le está mandando a hacer las cosas y las hace de una manera correcta, ejemplar hacia todos los demás. ¿Y qué nos dice? Que entonces cuando David venía de matar a los filisteos, salían entonces a cantar y ¿qué decían?
Saúl hirió a 1000, a sus 1000, y David, ¿qué? A sus 10,000. Más adelante, hermano, no es que voy a abarcar mucho en esto, pero David poco a poco se fue convirtiendo en una persona de guerra sumamente, con unas habilidades sumamente especiales. ¿Por qué? Más adelante vemos que Saúl le da un mandato específico a David, que le dice que le cortara el prepucio, creo que era a 1000, a 200 filisteos, y él así, y él le trajo 200. Hermano, eso no es que la gente se iba a quedar ahí tranquila, pues dale, sí, corte y ya está. Literalmente eso era que los mató, y como evidencia, pues mira, aquí está. O sea, esto es un poquito morboso, pero lo que quiero llevar a cabo es que David fue tan eficiente en hacer todas sus tareas que él se convirtió básicamente en una persona y que no podía ser expendable, no podía ser reemplazada. David se convirtió en una persona dentro del ejército que no podía ser reemplazada por todas las habilidades que él tenía y por todas las cosas que él podía hacer. Pero sabemos, hermanos, que no era por su fuerza, sino porque cómo estaba su corazón, cómo estaba el corazón de David en ese tiempo, en esos momentos. Él buscaba agradar al Señor a través de todo lo que él hacía. Por eso fue que el Señor le permitió tener todas esas cosas. Lo puso en grande a David. Y hermano, esto lo que nos refleja a nosotros es que no importa nuestra tarea, no importa lo que nosotros tenemos que hacer, si nuestro corazón está dispuesto a agradar al Señor en todo lo que nosotros hacemos, el Señor se va a agradar de nosotros. No estoy diciendo que el Señor lo va a poner sobre las personas, porque quizás ese no es el plan del Señor en la vida de alguien, pero con solamente el hecho de nosotros saber que estamos haciendo las cosas para agradar al Señor, y el Señor me está diciendo que sí, se agradó de lo que yo estoy haciendo, eso es suficiente. Eso debe ser suficiente para nosotros como sus hijos, porque nuestra vida es una vida ¿de qué? De servicio al Señor. Si nosotros somos ya hijos de Dios, ¿somos qué? Esclavos, siervos del Señor. Amén, hermano. Bueno, hermano, vamos a pasar a la segunda porción. En 1 Samuel capítulo 18, del 8 al 11. Glorimar los iba a leer. Y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Así nada. Quería traspasar a David como un bacalao. ¿Ustedes han visto bueno, aquí no lo he visto, pero usualmente en Calley estaba la plaza del mercado. Abuelo casi siempre iba a comprar carnes ahí, y tenían la lasca de bacalao ahí gigantesca. Y tenían entonces una varilla que la ponían ahí atravesado. Exacto, como los bacalaitos aquí gigantescos de la número 2, pues así mismito, ensaltado. Esa es la frase gráfica que dice que lo traspasó como un bacalao, pues eso es.
Eso es lo que quería hacer Saúl con David. ¿Qué pasa, hermano? Cuando Saúl escucha todo esto, que estaban cantando de que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, él se molestó, se enojó con eso. Ya él sabía que él había sido desahuciado, que él había sido deshecho por el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino en su corazón? A Saúl. ¿Cómo se tornó su corazón entonces? Duro, celo, ira. Él siendo ya echado por el Señor, dijo, pues ya tú no me vas a servir a mí, tú no vas a hacer la tarea que yo te había puesto. En su corazón, porque miren lo que quiero mostrar, hermano, es que primero fue Saúl, y luego es que entonces dice que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. No fue que el espíritu malo lo puso a él a hacer las cosas indebidas, es que ya en su corazón estaba que el hacer el mal. Ya en su corazón no estaba el querer agradar al Señor. Ya en su corazón, el corazón de Saúl, ya estaba el no hacer las cosas correctas. Y el Señor entonces permitió que esto sucediera. Esto nos muestra a nosotros, hermanos, de que Saúl fue el escogido de parte del Señor. El primero que se había escogido para reinar sobre Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su corazón? ¿Estaba alineado con lo que el Señor le esperaba? No, ¿verdad? Exacto. Se rebeló, hizo las cosas que no quería hacer. ¿Qué entonces pasa? Cuando entonces hay una persona, especialmente hay un hijo de Dios, que el Señor le está diciendo, quiero que hagas esto, y en su corazón está el no querer obedecer al Señor. ¿Qué es lo próximo que sucede? Castigo. Castigo de parte del Señor. ¿Ah? ¿Sí? El Señor castiga como cualquier padre que ama a sus hijos y su hijo no hace las cosas correctas delante del Padre. Y el Señor permitió que entonces ese espíritu malo llegara a la vida de Saúl para que entonces él siguiera haciendo las cosas indebidas hasta que él entonces no reconociera de que, espérate, tengo que yo arreglarme con el Señor. Y hermano, nosotros no estamos exentos a el Señor mandarnos a hacer algo y en nuestro corazón está, ay, yo no quiero hacerlo, yo no lo quiero hacer. No, como hacía el chavo, que si esto, lo otro, así para allá, no lo quiero hacer. Hermano, tenemos que estar pendientes, porque si somos hijos del Señor y el Señor nos manda a hacer algo y nosotros no queremos, lo que va a venir es fuerte. Lo que va a venir es castigo de parte del Señor. Quizás no sea inmediato, quizás no sea al próximo día, ni a las próximas semanas, ni al próximo mes, ni al próximo año, pero va a llegar. Va a llegar porque el Señor va a corregir y corrige a sus hijos. Amén, hermano. Esto no es un regaño, hermano, esto es más una advertencia para que nosotros estemos velando en todo momento qué nosotros hacemos. Amén. Así mira. Ujú. ¿Sí? Ujú.
Exactamente. Y hermano, ¿qué vemos aquí? Que David entonces tocaba, actualmente el instrumento que era el arpa. Bueno, no sé si ustedes han visto un arpa. Un arpa es bastante difícil para tocar. Son varias cuerdas y tienes que tener coordinación entre ambas manos. Y dice que entonces tocaba el arpa. ¿Y qué pasó? Saúl dijo, aquí te voy a traspasar. Y le tiró 2 veces. ¿Pero qué? Falló. Falló las 2 veces. Es para que vengan, o sea, hermanos, vean el contexto para entonces comparen esto con los próximos versículos que vamos a estar viendo. En 1 Samuel 18, del 12 al 16. ¿Quién dice yo? Así mira. Ven. Hermano, ¿qué nos muestra aquí? Indiscutiblemente de lo que estaba pasando cuando Saúl se encontraba con David. David seguía haciendo las cosas que Saúl le mandaba. ¿Y qué era lo que Saúl estaba entonces notando? Que Jehová estaba con él. ¿Y cuál era la actitud de David? Era prudente en todos sus asuntos. Hacía las cosas correctas, juicioso. E incluso Saúl lo puso sobre jefe de 1000 soldados. Hoy se puede como un coronel, más o menos. Maybe. Un coronel. Capitán, coronel, más o menos. Por ahí, entre esos rangos altos. Y no, lo estoy comparando hoy en día con uno por ahí. Pero entonces, hermano, esto no es importante, es para que vean que entonces Saúl lo puso a hacer 20,000 cosas para no verle la cara a David, para no estar entonces presente cuando él estaba. Pero ¿qué pasaba? David hacía todas las cosas que le mandaba prudentemente. ¿Y qué nos dice también? Que entonces él hablaba, él se comunicaba, él interactuaba con el pueblo. Porque esto es importante, hermano. Para ese tiempo, la sociedad se segregaba en 2 partes. La parte, el ejército y el rey, y el resto de la población. Eran 2 clases sociales totalmente diferentes. Y no se mezclaban, no se podían, o sea, no se mezclaba una con la otra. Si tú eras parte del ejército, tú no tenías nada que ver con los plebeyos que estaban en el resto del reino. Pero ¿qué pasa? David, por lo que vemos aquí, él entonces hablaba, interactuaba con el pueblo, con las otras personas fuera del ejército. ¿Y qué pasaba? Que todo el pueblo amaba a David. ¿Por qué? Porque él interactuaba y era prudente. No iba prepotente pensando de que como él era parte del ejército, yo estoy por encima de todos ustedes. Él iba y hablaba de una manera prudente, sabia, correcta,
y pudo ganarse el corazón del resto del pueblo de Israel, del pueblo de Israel y de Judá. Y hermano, esto muestra unas características de qué? De un buen rey. Un buen rey no solamente se enfoca en este tiempo, se tenía que enfocar en el aspecto militar, sino que también tenía que estar velando por todo el resto de los plebeyos que estaban bajo su reino, quienes eran los que entonces quienes permitían que él tuviera en ese puesto de rey. En la antigüedad, el rey era quien le proveía tierras a todas esas personas y protección. Y ellos a cargo, ¿qué hacían? ¿Le daban qué? Dinero o algún tipo de intercambio por esa protección y por esa tierra que el rey entonces les proveía. Un buen rey se involucraba en los asuntos de todo el pueblo, incluyendo la parte militar, que todo entonces el pueblo conocía quién era el rey y sabía qué era lo que estaba sucediendo con cada uno de sus lugares en todas las regiones que él tenía. Esto aquí nos muestra, hermanos, de que incluso ya para este momento David estaba mostrando unas buenas cualidades de un líder, de un rey, que más en el futuro es lo que el Señor lo iba a poner a hacer. Y hermano, esto lo que nos muestra a nosotros es que David estaba dispuesto a servir, estaba dispuesto a hacer las cosas de una manera correcta, indiscutiblemente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Lo que estaba sucediendo a su alrededor era que Saúl quería literalmente quitarle la vida a David. Pero David, con todo y eso que estaba sucediendo, él se mantuvo firme en querer agradar al Señor en todas las cosas que él hacía. E incluso vemos más adelante, en otros capítulos en el futuro, que David tuvo 2 veces la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Pero ¿qué es lo que él decía? ¿Quién soy yo para quitarle la vida al ungido de Jehová? Eso le toca al Señor. Yo hasta aquí llego. Estaba mostrando sabiduría en las cosas que él hacía. Hermano, y si nos podemos entonces a comparar esta porción con la que vimos el domingo pasado, es una diferencia gigantesca. ¿Por qué? ¿Qué podemos comparar en sus propias oraciones? ¿Qué ustedes ven diferente con lo que acabamos de ver de David con lo que hizo Barak? ¿Qué diferencia había? Ujú. Pero ¿qué podemos comparar con lo que estudiamos el domingo pasado de Barak? ¿Qué hizo Barak? ¿Qué él tenía que hacer? Exacto. Ujú, ujú, exactamente. Podemos ver que entonces uno no decidió obedecer como se le había indicado y el otro lo hizo de corazón, lo hizo
sin titubear, sin pensarlo dos veces. Vemos una comparación bien grande. ¿Y qué podemos entender entonces de cómo estaba el corazón de ambas personas con respecto a obedecer al Señor? De Barak, ¿cómo estaba? ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Pero hay que tener algo en cuenta, hermano. El Señor nos manda a hacer cosas que nosotros vamos a tener miedo en hacerlas muchas veces porque no conocemos lo que va a suceder. Pero una cosa es que vemos que el miedo tome control de nuestras acciones. ¿Por qué? David muestra de que él corría, él tenía miedo cuando él corría para huir de Saúl. O sea, las piernas le temblaban cuando él escuchaba que Saúl venía a matarlo. Pero él como quiera hacía las cosas correctas. Lo que quiero llevar a cabo aquí, hermanos, es que indiscutiblemente sea nuestra situación lo que esté pasando, no porque tengamos temor significa de que no estamos agradando al Señor. Tenemos temor porque es algo que nosotros no sabemos lo que va a suceder. Es algo grande que lo que está llegando a nuestra vida. Pero una cosa es que nosotros hacemos después que tenemos el temor. David tenía temor cuando Saúl se le acercaba para matarle y él huía. E incluso el temor fue tan grande de que él huyó, ¿a dónde? A Filistea. Y se hizo loco por un par de días para que Saúl no lo estuviera persiguiendo. Eso no significa que él no tenía temor. Pero ¿qué pasó? Él no permitió que ese temor tomara control de su vida. Ahí es que se muestra la valentía, la fe en el Señor. El que, aunque hay situación en mi vida que me está causando literalmente temor, que mis piernas están fallando, del miedo que estoy teniendo, pero estoy confiando en el Señor y estoy haciendo las cosas para agradar al Señor. Amén, hermano. Pues hermano, hemos visto en esta porción que David tenía un corazón dispuesto a agradar al Señor hasta este momento. ¿Por qué digo hasta este momento? Porque sabemos que después él hizo una serie de cosas que no agradaron al Señor y trajo consecuencias a su vida e incluso a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Verdad? Exactamente. Dejó de ser prudente. Y esto nos muestra a nosotros, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios debemos estar dispuestos a servir al Señor de todo corazón y saber que en el momento que nosotros le fallamos al Señor, van a venir consecuencias a nuestra vida y esas consecuencias a nuestra vida nos van a afectar tanto a nosotros como a todas las personas que nos rodean e incluso pueden afectar hasta nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Amén, hermano. Así mira. ¿Mm?
Pues hermano, el próximo domingo, Jonatán, ya estamos en agosto, es 11. Es la misma fecha de hoy. Ujú. Hermano, el capítulo 18, le hace el capítulo 18, los otros versículos adicionales, capítulo 18, 19 y 23. A ver si está, eso es por si estaban pendientes también. Pues hermanito, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio? ¿Estamos bien? Vamos entonces a ponernos de pie para orar y así continuar con el servicio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por la bendición de poder estar aquí en tu casa, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor, porque sé que estás aquí en medio de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, a poder estar pendiente a todo lo que tú nos vas a decir en este día, mi Señor. Ayúdanos para poder, mi Señor, entender bien el mensaje que tú nos vas a dar en este día. Te lo pedimos, Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.